Imagínate entrar a un restaurante de lujo, solo para que te rechacen por el color de tu piel. Esto es exactamente lo que le pasó a Miguel Hernández cuando un guardia de seguridad le dijo, no eres bienvenido aquí. Pero lo que ocurrió en las siguientes 3 horas te dejará boquiabierto. Quédate para ver cómo Miguel convirtió esta situación injusta en su favor y provocó un cambio poderoso. El aire cálido de la noche en Ciudad de México estaba impregnado con el aroma de jacarandas y el lejano murmullo de la ciudad. Mientras el sol se ponía detrás del horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas, el distrito histórico de la ciudad cobraba vida con el suave resplandor de las linternas. En la esquina de la calle de Motolinía, entre grandes árboles de roble cubiertos de enredaderas, se encontraba La Trattoria, un íntimo restaurante italiano conocido por su acogedor ambiente y su exquisita cocina. Dentro, el comedor era una sinfonía de copas tintineantes y conversaciones susurradas. Las suaves notas de un violín se escuchaban de fondo, añadiendo un toque romántico al ambiente. Los clientes, vestidos con sus mejores galas, eran atendidos por un personal atento. Era una noche típica para el restaurante, hasta que la puerta principal se abrió y un joven entró. Miguel era alto y bien vestido, su piel oscura contrastaba fuertemente con el traje de lino blanco que llevaba. Sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de anticipación e incertidumbre. Se acercó al maitre, un hombre delgado con un bigote bien recortado. «Buenas noches, señor», comenzó Miguel, con una voz calmada pero firme. «Tengo una reserva a nombre de Miguel Hernández». El maitre miró su libro de reservas y luego de vuelta a Miguel, con un destello de vacilación en sus rasgos. Antes de que pudiera responder, un fornido guardia de seguridad llamado Pedro se adelantó. Pedro era un hombre grande con un semblante rudo, su expresión dura e inflexible. «Lo siento, señor», dijo Pedro, su tono no dejaba lugar a discusiones. «No puede entrar aquí». Miguel parpadeó, sorprendido. «¿Perdón? Tengo una reserva». «No importa», replicó Pedro, cruzando sus brazos sobre su amplio pecho. «No eres bienvenido aquí». Un tenso silencio cayó sobre la entrada. El maitre se movió incómodo, mientras los comensales cercanos se detenían, sus miradas curiosas dirigidas hacia la conmoción. Miguel sintió una oleada de indignación subir dentro de él, pero mantuvo la compostura. «¿Puedo hablar con el gerente, por favor?», pidió Miguel, su voz firme pero tensa. Pedro negó con la cabeza. «El gerente está ocupado. Tendrás que irte». Miguel apretó los puños, su frustración aumentando. Miró a su alrededor, esperando encontrar a alguien que interviniera, pero el personal del restaurante parecía reacio a desafiar la autoridad de Pedro. Tragando su orgullo, Miguel dio un paso atrás. «Está bien», dijo en voz baja. «Pero esto no se va a quedar así». Con eso, se dio la vuelta y salió, los ojos de los comensales siguiéndolo mientras se iba. Afuera, el aire fresco de la noche no hizo mucho para calmar sus pensamientos acelerados. Se quedó un momento bajo el resplandor de una farola, tratando de calmarse. La injusticia de la situación le carcomía, pero sabía que necesitaba mantenerse enfocado. Había asuntos más importantes en juego. Mientras Miguel caminaba por la calle, el tenue sonido de risas y copas tintineantes se desvanecía detrás de él. Sacó su teléfono y marcó un número, su resolución endureciéndose con cada timbre. Cuando la llamada se conectó, habló en voz baja y decidida. «Victoria, soy yo. Necesitamos hablar». La voz al otro lado era cálida pero teñida de preocupación. «Miguel, ¿qué pasó?». Miguel respiró hondo, apretando el teléfono. «Te lo explicaré todo cuando te vea. Solo sabes esto, no voy a rendirme». Colgó y continuó caminando, su mente ya corriendo con los eventos que habían sucedido y la confrontación que le esperaba. La noche estaba lejos de terminar, y Miguel apenas estaba comenzando. La residencia de los López, una majestuosa propiedad en el exclusivo barrio de Polanco, exudaba una elegancia intemporal. Sus altas columnas blancas y sus amplios jardines hablaban de dinero antiguo y tradición. Dentro, la mansión era un testamento al buen gusto, con muebles antiguos y obras de arte invaluables adornando cada habitación. Esta noche, sin embargo, una sensación de inquietud flotaba sobre la casa. Victoria López estaba de pie en el salón, sus ojos nerviosos iban y venían hacia el gran reloj sobre la repisa.
La matriarca, usualmente compuesta, estaba inusualmente tensa. Alisó su vestido de seda y respiró hondo, preparándose para la conversación que le esperaba. Su esposo, Roberto, entró en la habitación, su presencia tan imponente como siempre. Alto y distinguido, con cabello plateado y una mirada penetrante, exudaba una autoridad natural. Notó de inmediato la inquietud de Victoria. «¿Qué pasa, Victoria?», preguntó Roberto, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Antes de que pudiera responder, sus hijos, Emma y Carlos, se unieron a ellos. Emma, siempre elegante y serena, reflejaba la gracia de su madre. Carlos, más joven y despreocupado, tenía una chispa de curiosidad en sus ojos. La familia se reunió, sintiendo que algo significativo estaba por ocurrir. «Tengo algo importante que compartir con todos ustedes», comenzó Victoria, su voz estabilizándose mientras continuaba. «Esta noche, tenemos un invitado especial que se unirá a nosotros para cenar». Roberto levantó una ceja, mientras Emma y Carlos intercambiaban miradas de desconcierto. La atmósfera se volvió más cargada con cada segundo que pasaba. «¿Quién es, mamá?», preguntó Emma, con un tono educado pero inquisitivo. Victoria respiró hondo nuevamente. «Se llama Miguel Hernández. Es mi hijo». La habitación cayó en un silencio atónito. La expresión de Roberto se endureció, su mente trabajando rápidamente para comprender la revelación. Emma y Carlos estaban igualmente sorprendidos, sus rostros una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Qué quieres decir con que es tu hijo?», exigió Roberto, su voz aumentando. «Nunca mencionaste». «Lo sé», interrumpió Victoria, sus ojos suplicando comprensión. «Era joven y tenía miedo. Mis padres me obligaron a darlo en adopción para evitar un escándalo. Pero siempre me he arrepentido, y ahora está de vuelta en mi vida. Necesito que todos ustedes lo entiendan y lo acepten». La tensión en la habitación era palpable. Emma, siempre la voz de la razón, fue la primera en hablar. «Mamá, esto es mucho para asimilar». «¿Por qué ahora? ¿Por qué no nos lo dijiste antes?». Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. «Porque tenía miedo. Miedo de cómo cambiaría todo. Pero Miguel merece conocer a su familia, y nosotros merecemos conocerlo a él». Justo entonces, sonó el timbre, rompiendo el silencio. Victoria se apresuró a responder, su corazón latiendo con fuerza. Cuando abrió la puerta, Miguel estaba allí, su rostro una mezcla de determinación y aprensión. «Miguel», dijo Victoria suavemente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Por favor, pasa». Miguel entró en el majestuoso vestíbulo, sus ojos recorriendo la opulencia a su alrededor. Se sentía fuera de lugar, pero resuelto. Mientras entraba en el salón, encontró la mirada escrutadora de Roberto y las miradas curiosas de Emma y Carlos. «Todos, este es Miguel», dijo Victoria, su voz llena de emoción. «Miguel, conoce a tu familia». La habitación estaba cargada de palabras y emociones no dichas. Miguel respiró hondo, su resolución endureciéndose. Estaba allí para reclamar su lugar en esta familia, sin importar los desafíos que le esperaran. La familia López se sentó alrededor de la mesa del comedor, su superficie de caoba brillando bajo la suave luz de una araña. La mesa estaba puesta con la mejor porcelana y cristal, pero la comida frente a ellos casi no se tocaba. El aire estaba cargado de tensión, y el tintineo de los cubiertos era casi inexistente mientras todos se concentraban en el recién llegado, Miguel Hernández. Victoria estaba sentada en la cabecera de la mesa, su rostro una máscara de determinación. Roberto estaba en el extremo opuesto, su postura rígida, su mirada fija en Miguel. Emma y Carlos estaban sentados a ambos lados, sus expresiones una mezcla de curiosidad y precaución. Por su parte, Miguel mantenía una fachada calmada, aunque su mente corría. Sabía que esta cena era su oportunidad para causar una buena impresión, para cerrar la brecha entre su pasado y esta nueva familia. Aclaró su garganta, rompiendo el pesado silencio. «Quiero agradecerles a todos por recibirme esta noche», comenzó Miguel, su voz firme. «Sé que esto es mucho para asimilar, y aprecio que me den una oportunidad». Los ojos de Roberto se entrecerraron. ¿Una oportunidad para qué, exactamente? ¿Para trastornar nuestras vidas?
Roberto, interrumpió Victoria suavemente, una súplica de moderación en su voz. No, es una pregunta justa, respondió Miguel, encontrando la mirada de Roberto. No quiero trastornar nada. Solo quiero entender de dónde vengo, y tal vez, ser parte de ello. Emma se inclinó hacia adelante, su curiosidad superando su vacilación. Cuéntanos sobre ti, Miguel. ¿Dónde creciste? ¿Qué has estado haciendo? Miguel sonrió ligeramente, agradecido por la oportunidad. Crecí en Guadalajara. Mi madre adoptiva, María, fue una mujer maravillosa. Trabajó en 2 empleos para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. No fue fácil, pero siempre me hizo sentir amado. Carlos, que había estado en silencio hasta ahora, intervino. ¿Y qué haces ahora? Soy analista financiero, respondió Miguel. Siempre he sido bueno con los números, y es algo que me apasiona. Trabajo para una firma en el centro de la ciudad. La expresión de Roberto permaneció cautelosa, pero había un destello de algo más, tal vez respeto, por los logros de Miguel. ¿Y por qué venir aquí ahora? ¿Por qué buscarnos después de tantos años? Miguel respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando cumplí 18 años, comencé a buscar a mis padres biológicos. Me tomó un tiempo, pero finalmente supe sobre Victoria. No sabía qué esperar, pero sentí que necesitaba al menos conocerla, ver si había un lugar para mí en su vida. En sus vidas. Los ojos de Victoria brillaban con lágrimas no derramadas. Quería decirles a todos sobre Miguel hace años, pero tenía miedo. No sabía cómo reaccionarían, y no quería arriesgar la familia que teníamos. Emma extendió la mano y colocó una mano sobre la de su madre. Entendemos, mamá. Esto es un shock, pero lo superaremos. Roberto suspiró, frotándose la cara con una mano. No sé cómo sentirme sobre esto, Victoria. Pero si Miguel está aquí para quedarse, necesitamos averiguar cómo seguir adelante. Victoria asintió, el alivio evidente en su expresión. Eso es todo lo que pido. Que le demos una oportunidad. El resto de la comida transcurrió en relativa calma, con Miguel respondiendo preguntas sobre su vida y compartiendo historias de su infancia. Los López escucharon, cada uno procesando la situación a su manera. Después de la cena, se trasladaron al salón, un espacio cómodo lleno de sillones mullidos y fotos familiares. Miguel sintió una punzada de añoranza al mirar alrededor, imaginándose en esas fotos, parte de la historia familiar que nunca había conocido. Emma le entregó a Miguel una copa de vino y se sentó a su lado. Dijiste que eres analista financiero. ¿Cómo es eso? Es desafiante pero gratificante, respondió Miguel. Disfruto resolviendo problemas y ayudando a los clientes a sacar el máximo provecho de sus inversiones. Es un poco como armar un rompecabezas. Carlos, sentado frente a ellos, intervino. Siempre he sido terrible con los números. No sé cómo lo haces. Miguel se rió. No es para todos, eso es seguro. Pero siempre he tenido una habilidad para ello. Roberto se unió a ellos, su anterior severidad suavizada. Debes haber trabajado duro para llegar a donde estás. Respeto eso. Gracias, dijo Miguel, su voz sincera. Lo hice. Pero también tuve mucho apoyo de mi madre adoptiva. Ella me enseñó el valor del trabajo duro y la perseverancia. Victoria, de pie junto a la chimenea, sonrió a Miguel. María suena como una mujer increíble. Me gustaría conocerla algún día. Lo es, coincidió Miguel. Y estoy seguro de que a ella también le encantaría conocerlos a todos. La noche avanzó, la tensión inicial dando paso a una camaradería tentativa. Los López, aunque todavía adaptándose a la idea de Miguel, comenzaron a verlo como algo más que un intruso. Era parte de su historia, un capítulo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Al final de la noche, Victoria acompañó a Miguel hasta la puerta. Gracias por venir, Miguel. Sé que no fue fácil para ti. Valió la pena, respondió Miguel. Me alegra haber venido. Y espero que podamos seguir conociéndonos. Lo haremos, prometió Victoria. Tenemos mucho tiempo perdido por recuperar.
Miguel asintió, sintiendo una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras salía al aire fresco de la noche, miró hacia la gran casa y la familia que había dentro. No iba a ser fácil, pero estaba decidido a encontrar su lugar en sus vidas. El viaje apenas había comenzado, y Miguel estaba listo para ver a dónde lo llevaría. Los días posteriores a la cena en la residencia López fueron un torbellino para Miguel. Continuó reuniéndose regularmente con Victoria, y su vínculo se fortaleció con cada encuentro. Ella le mostró álbumes de fotos familiares antiguos, relatando historias de la infancia de sus medio hermanos y llenando los vacíos de su propia historia. Sin embargo, a pesar del progreso, había una tensión subyacente que ninguno de los dos podía ignorar, la desconfianza persistente de Roberto y la curiosidad cautelosa de Emma y Carlos. Una tarde soleada, Victoria invitó a Miguel a un paseo por el Parque Chapultepec. El parque, con sus amplios jardines y majestuosa fuente, era un lugar favorito de la familia López. Mientras caminaban por los senderos sombreados, Victoria parecía absorta en sus pensamientos, con la mente en otra parte. «Miguel, hay algo que necesito decirte», comenzó vacilante. «Algo que no he compartido con nadie todavía». Miguel la miró, su curiosidad despertada. «¿Qué es, Victoria?» Ella respiró hondo, como preparándose para una confesión difícil. «Cuando era joven, estaba profundamente enamorada de tu padre. No era de una familia adinerada como la mía. Era brillante, apasionado por la justicia social, y me hacía sentir viva. Pero mis padres desaprobaban. Decían que no era adecuado, que arruinaría la reputación de nuestra familia». Miguel escuchó atentamente, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Qué le pasó?» «Nos obligaron a separarnos», dijo Victoria, su voz quebrándose ligeramente. «Lo enviaron lejos y me hicieron prometer que nunca más lo contactaría. Cuando supe que estaba embarazada, decidieron que lo mejor era darme en adopción para evitar un escándalo. Fue la decisión más difícil que he tomado». Miguel sintió una oleada de empatía y tristeza por su madre. Extendió la mano y tomó la de ella, dándole un apretón tranquilizador. «Lo siento mucho, Victoria. Debe haber sido increíblemente difícil para ti». Victoria asintió, las lágrimas llenando sus ojos. «Lo fue. Pero pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Quería que tuvieras una oportunidad de una vida mejor, lejos de las presiones de las expectativas de nuestra familia». Caminaron en silencio por unos momentos, los sonidos del parque, a lo lejos un perro ladrando, niños riendo, llenando el aire. Finalmente, Miguel habló, su voz llena de determinación. «Quiero encontrarlo, Victoria. Quiero saber quién es, qué le pasó. Creo que es importante para los dos». Victoria lo miró, su expresión una mezcla de esperanza y miedo. «No sé ni por dónde empezar. Han pasado tantos años». «Lo descubriremos», dijo Miguel, su resolución inquebrantable. «Juntos». Mientras tanto, de vuelta en la residencia López, Emma estaba ocupada realizando su propia investigación. No podía deshacerse de la sensación de que había más detrás de la aparición repentina de Miguel de lo que se veía a simple vista. Pasó horas en la biblioteca, revisando documentos antiguos y registros familiares, buscando cualquier pista sobre los antecedentes de Miguel y la identidad de su padre. Una noche, mientras revisaba una caja de viejas cartas, encontró algo que llamó su atención, un montón de correspondencia entre su madre y un hombre llamado David Herrera. Las cartas estaban fechadas un año antes del nacimiento de Miguel y estaban llenas de expresiones de amor y planes para un futuro juntos. El corazón de Emma latía con fuerza mientras leía la última carta, en la que David mencionaba ser enviado lejos y prometía regresar algún día. Emma sabía que tenía que compartir este descubrimiento con Miguel y Victoria. Guardó cuidadosamente las cartas de nuevo en la caja y se apresuró a bajar, donde encontró a Carlos leyendo en la sala de estar. «Carlos, necesitamos hablar», dijo urgentemente. Carlos levantó la vista de su libro, con una expresión de desconcierto. «¿Qué pasa, Emma?» «Encontré algo importante», respondió ella. «Algo que podría ayudar a Miguel». Intrigado, Carlos la siguió hasta la biblioteca, donde Emma le mostró las cartas. Carlos las leyó rápidamente, sus ojos ensanchándose con cada página. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja.
Necesitamos decírselo a Miguel y a mamá. Más tarde esa noche, la familia López se reunió en el salón. La atmósfera estaba cargada de anticipación mientras Emma le entregaba la caja de cartas a Miguel. Estas son de nuestra madre a tu padre, explicó. Su nombre era David Herrera. Estaba enamorado de ella y planeaban estar juntos antes de que nuestros abuelos intervinieran. Miguel sintió una oleada de emoción mientras sostenía las cartas, su conexión con su padre de repente se volvía tangible. Miró a Victoria, quien asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo recuerdo, susurró. Era todo para mí. Nunca dejé de amarlo. Miguel leyó cuidadosamente las cartas, cada una revelando más sobre el hombre que era su padre. La última carta mencionaba a David siendo enviado a Nueva York. Era un punto de partida, un hilo para seguir. Necesitamos encontrarlo, dijo Miguel firmemente. Si aún está vivo, merece saber la verdad. Y nosotros merecemos conocerlo. Los López estuvieron de acuerdo, unidos en su búsqueda para descubrir el pasado y traer cierre a los secretos que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. Decidieron contratar a un investigador privado para que los ayudara a localizar a David Herrera y obtener cualquier información sobre su vida después de que fue obligado a dejar Ciudad de México. Los días se convirtieron en semanas mientras el investigador seguía pistas y recopilaba información. La anticipación y la tensión dentro de la familia crecían con cada día que pasaba. Miguel y Victoria pasaron incontables horas discutiendo sus esperanzas y temores, imaginando cómo sería finalmente conocer a David. Una noche, el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la casa López. Victoria contestó, sus manos temblando ligeramente. Era el investigador, y las noticias eran tanto esperanzadoras como sombrías. He encontrado a David Herrera, dijo el investigador. Ha estado viviendo en Nueva York todos estos años. Ha construido una exitosa carrera como abogado de derechos civiles y ha estado involucrado en numerosos casos de alto perfil. Pero hay más. Actualmente está en el hospital, recuperándose de un reciente ataque al corazón. El corazón de Victoria se dolió al escuchar la noticia. Necesitamos verlo, dijo, su voz llena de urgencia. Necesitamos ir a Nueva York. La familia hizo rápidamente los arreglos, con sus mentes y corazones corriendo con las posibilidades de lo que les esperaba. Mientras abordaban el avión hacia Nueva York, Miguel no podía evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Este viaje era más que solo conocer a su padre, se trataba de descubrir sus raíces, entender su identidad y finalmente encontrar un sentido de pertenencia. Mientras el avión ascendía hacia el cielo, Miguel miró por la ventana, las luces de Ciudad de México desvaneciéndose en la distancia. El viaje para descubrir la verdad había comenzado, y estaba listo para enfrentar lo que fuera que viniera. El avión aterrizó en el aeropuerto La Guardia tarde en la noche, las luces de la ciudad de Nueva York extendiéndose en todas direcciones. Mientras la familia López desembarcaba, había una palpable tensión en el aire. El rostro de Victoria estaba marcado por la preocupación, sus pensamientos claramente con David Herrera. Miguel también sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Este viaje era más que solo conocer a su padre, se trataba de entender una parte de sí mismo que siempre había estado ausente. Se registraron en un modesto hotel cerca del hospital donde David estaba siendo tratado. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, se dirigieron al hospital. El olor estéril del antiséptico y el bajo zumbido de actividad los recibió al entrar. Victoria se acercó a la recepción, su voz firme pero teñida de urgencia. Estamos aquí para ver a David Herrera, dijo, su corazón latiendo con fuerza. Es un paciente aquí. La recepcionista buscó su información y asintió. Está en la habitación 314. Pueden tomar el ascensor al tercer piso. Se dirigieron al ascensor en silencio, la tensión aumentando con cada paso. Al salir en el tercer piso, vieron a un médico de pie cerca de la estación de enfermeras. Victoria se acercó a él, sus ojos suplicando buenas noticias. «Doctor Sánchez», preguntó, reconociendo el nombre del informe del investigador. «Soy Victoria López. Este es mi hijo, Miguel. Estamos aquí para ver a David Herrera». El doctor Sánchez asintió, su expresión seria pero amable. «El señor Herrera los estaba esperando. Está estable pero aún recuperándose.
por favor, síganme. Caminaron por el pasillo silencioso, sus pasos resonando en los pisos pulidos. El doctor Sánchez se detuvo frente a una puerta y golpeó suavemente antes de abrirla. Dentro, David Herrera yacía en una cama de hospital, luciendo mayor y más frágil de lo que Victoria recordaba, pero sus ojos aún mantenían la misma intensidad y calidez que le habían enamorado hace tantos años. David, susurró Victoria, adelantándose. Soy yo, Victoria. Los ojos de David se agrandaron por la sorpresa, y se esforzó por incorporarse. ¿Victoria? ¿De verdad eres tú? Soy yo, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Y este es nuestro hijo, Miguel. David miró a Miguel, sus ojos llenándose de emoción. Miguel, dijo suavemente. Nunca pensé que llegaría a conocerte. Miguel se acercó, su voz firme pero llena de emoción. Estoy aquí, papá. Por un momento, la habitación se llenó con el sonido de sollozos silenciosos y reuniones sinceras. Victoria y David se tomaron de las manos, lágrimas mezclándose con sonrisas. Miguel sintió un sentido de completitud que nunca había conocido, una conexión con sus raíces que había anhelado toda su vida. El doctor Sánchez les dio algo de privacidad, saliendo de la habitación y dejando que la familia se reuniera. Victoria y David pasaron horas poniéndose al día, compartiendo historias de sus vidas separadas y lamentando los años perdidos. Miguel escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle, cada matiz del padre que nunca había conocido. A medida que el día se convertía en noche, la conversación se volvió hacia el futuro. Quiero ser parte de tu vida, Miguel, dijo David, su voz débil pero resuelta. Sé que me he perdido mucho, pero quiero recuperar el tiempo perdido. Y yo quiero conocerte, respondió Miguel, su corazón lleno. Quiero entender de dónde vengo, aprender sobre tu vida y tu viaje. David asintió, una sonrisa rompiendo a través de sus rasgos cansados. Tenemos mucho que ponernos al día. Y quiero que sepas, Miguel, que estoy orgulloso de ti. Orgulloso del hombre en que te has convertido. Victoria observó el intercambio, su corazón hinchándose de orgullo y alivio. Este era el momento que había soñado, la reunión por la que había rezado. Era una victoria agridulce, teñida con la tristeza de los años perdidos pero llena de la promesa de un futuro más brillante. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. David compartió historias de su trabajo como abogado de derechos civiles, los casos que había peleado y las batallas que había ganado. Miguel estaba asombrado por la dedicación y pasión de su padre por la justicia, sintiendo un nuevo respeto y admiración por el hombre que le había dado la vida. Victoria y David también tomaron tiempo para recordar su pasado, el amor que habían compartido y los desafíos que habían enfrentado. Fue un proceso de sanación para ambos, una forma de sanar las heridas del pasado y mirar hacia un futuro juntos. Una noche, mientras estaban sentados en la habitación del hospital de David, Miguel sacó a relucir una pregunta que había estado en su mente. Papá, ¿qué pasó después de que dejaste Ciudad de México? ¿Cómo terminaste en Nueva York? David suspiró, su mirada distante mientras recordaba los dolorosos recuerdos. Después de que tus abuelos nos obligaron a separarnos, me sentí perdido. Me mudé a Nueva York para comenzar de nuevo, para encontrar una manera de hacer una diferencia. Me pagué la escuela de Derecho, trabajando en varios empleos para pagar las cuentas. No fue fácil, pero estaba decidido a tener éxito, a demostrar que valía algo. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Miguel. Nunca dejé de pensar en ti, Miguel. Quería volver, luchar por ti y tu madre, pero la vida tenía otros planes. Me volqué en mi trabajo, esperando que algún día tuviera la oportunidad de enmendar las cosas. Miguel asintió, comprendiendo el sacrificio y la dedicación que habían dado forma a la vida de su padre. Me alegra que nos hayamos encontrado, papá. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. David sonrió, un sentido de paz asentándose sobre él. Tienes razón, hijo. Nunca es demasiado tarde. A medida que los días se convertían en semanas, la salud de David mejoró lentamente y finalmente fue dado de alta del hospital. La familia López decidió quedarse en Nueva York por un tiempo, para apoyar a David en su recuperación y fortalecer los lazos que habían comenzado a formar. Pasaron sus días explorando la ciudad,
compartiendo comidas y recuperando el tiempo perdido. Miguel y David se acercaron más con cada día que pasaba, su vínculo profundizándose a medida que compartían sus esperanzas, sueños y miedos. Victoria observaba con un corazón lleno de alegría, agradecida por la oportunidad de sanar las heridas del pasado y construir un futuro más brillante juntos. En el corazón de la ciudad de Nueva York, en medio del bullicio y ajetreo de la vida, la familia López encontró un sentido de paz y pertenencia. Habían enfrentado su pasado, confrontado sus miedos y emergido más fuertes y unidos que nunca. Fue un viaje de amor, perdón y redención, uno que daría forma a sus vidas durante años por venir. Mientras la familia López se establecía en su vida temporal en Nueva York, se encontraron cada vez más cómodos con el ritmo de la ciudad. Los días estaban llenos de visitas a lugares emblemáticos, paseos tranquilos por el Parque Central y noches compartiendo historias durante la cena en su pequeña pero acogedora suite de hotel. Miguel apreciaba estos momentos, cada uno un paso hacia la construcción de las conexiones familiares que había anhelado. A pesar de la alegría del reencuentro, todavía había muchas preguntas sin responder. Miguel estaba decidido a entender la vida y el legado de su padre, pero a medida que profundizaba, comenzó a descubrir capas de complejidad que insinuaban una red de intrigas. Una tarde, Miguel y David estaban sentados en la sala de estar de su suite de hotel, la luz del sol entrando a raudales por las grandes ventanas. David estaba leyendo un periódico, su rostro marcado por la concentración, mientras Miguel revisaba una pila de viejos documentos legales que su padre había traído de su apartamento. «Estos casos en los que trabajaste», dijo Miguel, pasando las páginas. «Son impresionantes. Luchaste por tantos que no tenían voz». David levantó la vista, una sonrisa orgullosa pero humilde en su rostro. «Hice lo que pude. Todavía hay mucho por hacer». Miguel asintió, sintiendo un profundo respeto por la dedicación de su padre. Mientras continuaba leyendo, un caso particular llamó su atención. Involucraba a una poderosa corporación acusada de discriminación racial sistémica. David había sido uno de los abogados principales en el caso, y había sido una victoria significativa. «Este caso», dijo Miguel, levantando el documento, «debe haber sido enorme. ¿Cómo lograste ganar contra una oposición tan poderosa?» David se recostó en su silla, su expresión pensativa. «No fue fácil. La corporación tenía muchos recursos y mucha influencia. Pero teníamos la verdad y la justicia de nuestro lado. Tomó años reunir pruebas, convencer a los testigos para que testificaran y superar innumerables batallas legales. Al final, expusimos su corrupción y ganamos». Miguel estaba impresionado, pero algo sobre el caso le inquietaba. ¿Recibiste amenazas o represalias por esto? La cara de David se oscureció ligeramente. Hubo amenazas, sí. Cuando desafías a entidades poderosas, no lo toman a la ligera. Recibí cartas anónimas, llamadas telefónicas, incluso entraron a mi oficina una vez. Pero no podía dejar que eso me detuviera. Las personas por las que estábamos luchando necesitaban a alguien que se levantara por ellos. El respeto de Miguel por su padre se profundizó, pero también sintió una creciente inquietud. Las amenazas y peligros que su padre había enfrentado le recordaban sus propias experiencias, y no podía deshacerse de la sensación de que había más por descubrir. A medida que los días pasaban, Miguel continuó indagando en el pasado de su padre, buscando entender el alcance total de su trabajo y los desafíos que había enfrentado. Visitó la antigua oficina de David, ahora ocupada por una nueva generación de abogados de derechos civiles, y habló con algunos de los antiguos colegas de su padre. Compartieron historias de la tenacidad de David, su compromiso inquebrantable con la justicia y las muchas vidas que había tocado. Una noche, mientras la familia se reunía para cenar, Miguel compartió sus hallazgos con Victoria, Emma y Carlos. «El trabajo de papá fue increíble», dijo, su voz llena de admiración. Luchó contra algunas de las corporaciones e instituciones más poderosas, y ganó. Pero tuvo un costo. Enfrentó muchas amenazas y peligros. El rostro de Victoria se volvió pálido. Sabía que era dedicado, pero no me di cuenta de cuánto había arriesgado. David, que había estado escuchando en silencio, habló. Valió la pena. Cada parte de ello. Lo haría todo de nuevo si significara hacer una diferencia. Emma extendió la mano y tomó la de su padre.
Eres un héroe, papá. Estamos tan orgullosos de ti. Carlos asintió en acuerdo. Sí, eres increíble. No tenía idea de que habías hecho todo esto. David sonrió, sus ojos llenos de gratitud. Gracias. Significa mucho escuchar eso de ustedes. Mientras terminaban la cena, Miguel no podía deshacerse de la sensación de que todavía había más por descubrir. Había visto indicios de algo más profundo, algo que conectaba el trabajo de su padre con las amenazas que había enfrentado. Decidido a descubrir más, decidió examinar más de cerca los archivos del caso y los documentos que había traído de la oficina de David. Tarde esa noche, mientras la luz de la ciudad brillaba fuera de su ventana, Miguel se sentó en el pequeño escritorio de su suite de hotel, rodeado de papeles y archivos. Revisó los documentos, buscando cualquier pista que pudiera revelar las conexiones ocultas que sentía. De repente, un documento particular llamó su atención. Era un memorándum de uno de los antiguos colegas de David, detallando una reunión con un informante de la corporación que habían demandado. El informante había proporcionado pruebas cruciales que habían llevado a su victoria, pero el memo insinuaba algo más, un posible encubrimiento que se extendía más allá del caso en sí. El corazón de Miguel se aceleró mientras leía el memo. Mencionaba una figura sombría, alguien con lazos tanto con la corporación como con funcionarios de alto rango en el gobierno. El informante había expresado miedo por su vida, y el memo sugería que todavía había secretos esperando ser descubiertos. Sabía que tenía que mostrarle esto a su padre. Agarrando el documento, se dirigió a la habitación de David. David aún estaba despierto, leyendo un libro, cuando Miguel entró. «Papá, encontré algo», dijo Miguel, entregándole el memo. «Es sobre el caso con la corporación. Hay una mención de un encubrimiento y un informante que tenía miedo por su vida». La cara de David se volvió seria mientras leía el memo. «Recuerdo esto. El informante fue una parte clave de nuestro caso. Arriesgó todo para ayudarnos. Pero no sabía sobre este encubrimiento. Necesitamos descubrir más», dijo Miguel, su determinación evidente. «Esto podría ser importante». David asintió, su expresión resuelta. «Tienes razón. Necesitamos llegar al fondo de esto. Hay demasiado en juego para dejarlo pasar». Juntos, comenzaron a armar el rompecabezas, contactando a viejos contactos y recopilando más información. Cuanto más cavaban, más se daban cuenta de la magnitud de la conspiración. No se trataba solo de una corporación, se trataba de una red de individuos poderosos protegiendo sus intereses a expensas de la justicia. Mientras Miguel y David trabajaban incansablemente para descubrir la verdad, el resto de la familia se unió a ellos, ofreciendo apoyo y aliento. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaban unidos en su búsqueda de justicia, decididos a sacar a la luz las verdades ocultas y asegurarse de que los sacrificios realizados no fueran en vano. El horizonte de Nueva York brillaba contra el cielo nocturno mientras Miguel y David continuaban su investigación. Su suite de hotel se había transformado en un centro de comando improvisado, con documentos esparcidos por todas las superficies disponibles. El resto de la familia brindaba apoyo de diversas maneras. Victoria ofrecía fortaleza emocional, Emma investigaba registros públicos y Carlos contactaba a viejos amigos que podrían tener conexiones útiles. Una noche, Miguel estaba sentado en el escritorio, revisando nuevamente el memo. La mención de la figura sombría le preocupaba. ¿Quién era esta persona con lazos tanto con la corporación como con el gobierno? ¿Por qué el informante había estado tan aterrorizado? David, notando el ceño fruncido de Miguel, se sentó a su lado. «¿Qué tienes en mente, hijo?» «Es esta figura sombría», dijo Miguel, señalando el memo. «Necesitamos descubrir quién es. Parece ser la clave de todo este encubrimiento». David asintió pensativo. «Podría tener una pista. Hubo un hombre con el que me encontré durante el juicio, alguien que siempre parecía estar en el fondo, moviendo los hilos. Su nombre era Ricardo Sánchez. Era un cabildero con profundas conexiones tanto en círculos corporativos como políticos». Los ojos de Miguel se iluminaron. «¿Crees que podría ser él?» «Es posible», dijo David. «Pero necesitamos más que solo una corazonada. Necesitamos pruebas.
Al día siguiente, Miguel y Emma visitaron la biblioteca pública, revisando viejos periódicos y archivos en busca de cualquier mención de Ricardo Sánchez. Emma, con su naturaleza meticulosa, rápidamente encontró varios artículos que vinculaban a Sánchez con varios casos de alto perfil y maniobras políticas. «Mira esto», dijo, mostrando a Miguel un artículo. Sánchez estuvo involucrado en esfuerzos de cabildeo que coincidieron con el momento del caso de papá. Definitivamente es alguien a quien vale la pena investigar. Miguel estuvo de acuerdo. Necesitamos hablar con personas que lo conocían, que trabajaron con él. Tal vez puedan darnos más información. De vuelta en el hotel, Miguel contactó a varios de los antiguos colegas de David, organizando reuniones para discutir a Sánchez. Un nombre que se mencionaba constantemente era Lidia Pérez, una ex asistente en el bufete de abogados donde David había trabajado. Era conocida por sus habilidades de observación y su disposición a denunciar la corrupción. Miguel y David se reunieron con Lidia en un pequeño café en Brooklyn. Era una mujer aguda y directa, en sus 40 y tantos, con un aire de confianza y determinación. Mientras se sentaban, no perdió tiempo en ir al grano. «Recuerdo bien a Ricardo Sánchez», dijo Lidia, su voz firme. «Siempre estaba en las sombras, nunca directamente involucrado pero siempre influyendo en las decisiones. Tenía mucho poder y no tenía miedo de usarlo». «¿Crees que estuvo detrás de las amenazas y el encubrimiento?», preguntó Miguel. Lidia asintió. «Absolutamente. Sánchez tenía una habilidad especial para hacer que los problemas desaparecieran. Si veía a David como una amenaza, no habría dudado en tomar medidas». David se inclinó hacia adelante. «¿Tienes alguna prueba, algo que pueda vincularlo directamente con las amenazas?». Lidia dudó, luego sacó una pequeña carpeta de su bolso. «He guardado estos documentos durante años, por si acaso. Son registros de reuniones, memorandos y notas que vinculan a Sánchez con varios tratos turbios. No es una prueba concreta, pero es un comienzo». Miguel tomó la carpeta, sintiendo una oleada de esperanza. «Gracias, Lidia. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos». Al salir del café, David miró a Miguel con una renovada determinación. «Nos estamos acercando, hijo. Estamos empezando a desentrañar las capas». De vuelta en el hotel, la familia se reunió para revisar los documentos de Lidia. Los registros eran un tesoro de información, detallando las conexiones y la influencia de Sánchez. Había menciones de reuniones secretas, transacciones financieras e incluso mensajes codificados que insinuaban su participación en el encubrimiento. «Necesitamos encontrar una manera de usar esta información», dijo Miguel, su mente corriendo con posibilidades. «No podemos simplemente guardarla». David estuvo de acuerdo. «Necesitamos sacar esto a la luz, pero tenemos que tener cuidado. Sánchez es peligroso, y si se da cuenta de que estamos detrás de él, podría intentar silenciarnos». La familia discutió sus opciones hasta tarde en la noche, sopesando los riesgos y beneficios de hacer pública su información. Decidieron contactar a una periodista de confianza, alguien con una reputación de integridad y una historia de destapar la corrupción. David sugirió a una vieja amiga, Sara Jiménez, quien había trabajado con él en varios casos de alto perfil. Miguel y David se reunieron con Sara en su oficina al día siguiente. Era una periodista experimentada con una mente aguda y un compromiso inquebrantable con la verdad. Después de escuchar su historia y revisar los documentos, accedió a ayudar. «Esto es explosivo», dijo Sara, sus ojos brillando de emoción. «Pero necesitamos más. Necesitamos corroborar estos documentos con relatos de primera mano y pruebas adicionales». Con la guía de Sara, Miguel y David comenzaron a contactar a otras posibles fuentes, antiguos empleados de la corporación, funcionarios del gobierno que podrían haber estado involucrados y cualquier otra persona que pudiera proporcionar información adicional. El proceso fue lento y laborioso, pero gradualmente construyeron un caso más sólido. A medida que las piezas comenzaban a encajar, Miguel sintió una sensación de urgencia. Se estaban acercando a la verdad, pero el tiempo era esencial. Necesitaban actuar antes de que Sánchez se diera cuenta de lo que estaban haciendo. Una noche, mientras Miguel estaba sentado en la habitación del hotel, recibió una llamada de un número desconocido. Dudando, contestó, y una voz familiar se escuchó al otro lado de la línea.
Miguel, soy Lidia, dijo, su voz tensa. He encontrado algo más, algo grande. Necesitamos reunirnos en persona. Miguel estuvo de acuerdo, organizando encontrarse con Lidia en un parque tranquilo a la mañana siguiente. Mientras colgaba, una sensación de presentimiento se instaló sobre él. Sabía que estaban caminando por un camino peligroso, pero no había vuelta atrás ahora. A la mañana siguiente, Miguel llegó al parque, escaneando el área en busca de Lidia. Ella apareció desde un banco cercano, su rostro pálido y sus ojos nerviosos. «Lidia, ¿qué pasa?», preguntó Miguel, preocupado. «Encontré registros de una reunión secreta», dijo Lidia, entregándole una unidad flash. «Es entre Sánchez y varios funcionarios de alto rango. Está todo ahí, nombres, fechas, detalles. Esto podría hacer explotar todo». Miguel tomó la unidad flash, sintiendo el peso de su importancia. «Gracias, Lidia. Nos aseguraremos de que esto salga a la luz». Mientras se despedían, Miguel no podía deshacerse de la sensación de que estaban al borde de algo monumental. La verdad estaba al alcance, pero también lo estaban los peligros que venían con ella. Sabía que debían proceder con cuidado, pero estaba decidido a ver que se hiciera justicia, sin importar el costo. La tensión en el aire era palpable mientras Miguel caminaba de regreso al hotel. La unidad flash que Lidia le había dado se sentía como una bomba de tiempo en su bolsillo. Sabía que la información que contenía podría derribar a personas poderosas, pero también ponía a todos los involucrados en gran peligro. Cuando llegó al hotel, la familia estaba reunida en la sala de estar, sus rostros reflejando una mezcla de anticipación y ansiedad. Miguel sacó la unidad flash de su bolsillo y la sostuvo en alto. «Lidia encontró algo grande», dijo, su voz firme. «Es un registro de una reunión secreta entre Sánchez y varios funcionarios de alto rango. Esto podría ser la clave para todo». Los ojos de David se agrandaron. «Veamos qué contiene». Se agruparon alrededor de la laptop mientras Miguel insertaba la unidad flash y abría los archivos. La pantalla se llenó de documentos y grabaciones, detallando reuniones encubiertas, transacciones financieras y discusiones explícitas sobre cómo encubrir los delitos de la corporación. Emma jadeó mientras leía los documentos. «Esto es increíble. Está todo aquí, nombres, fechas, todo. Necesitamos llevar esto a Sara Jiménez de inmediato». Victoria asintió en acuerdo. «Pero necesitamos ser cuidadosos. Si Sánchez descubre lo que tenemos, no dudará en venir por nosotros». David colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Tomaremos precauciones. Pero no podemos dejar que el miedo nos detenga de hacer lo correcto». Contactaron a Sara y organizaron reunirse en un lugar seguro. Sara estaba visiblemente emocionada pero cautelosa mientras revisaba la nueva información. «Esto es oro», dijo, sus ojos brillando. «Pero necesitamos más corroboración. Necesitamos hablar con algunas de las personas involucradas en estas reuniones. Si podemos conseguir que confirmen lo que hay en estos documentos, tendremos un caso sólido». Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas y reuniones. Sara usó sus contactos periodísticos para llegar a posibles fuentes, mientras que Miguel y David se concentraban en identificar y localizar a las personas nombradas en los documentos. Una noche, mientras revisaban su progreso, el teléfono de Miguel sonó. Era Lidia nuevamente, su voz llena de urgencia. «Miguel, me han estado siguiendo», dijo, su voz temblando. «Creo que los hombres de Sánchez están tras de mí. Necesito salir de aquí». El corazón de Miguel se aceleró. «¿Dónde estás? Iremos a buscarte». Lidia le dio su ubicación, y Miguel y David se apresuraron a salir, dejando al resto de la familia con instrucciones estrictas de mantenerse a salvo. Encontraron a Lidia escondida en un pequeño café, su rostro pálido y sus ojos nerviosos. «He estado mirando por encima del hombro desde que les di esa unidad flash», dijo, su voz temblorosa. «Creo que saben que los estoy ayudando». David asintió, su expresión seria. «Te llevaremos a un lugar seguro». «Hiciste lo correcto, Lidia». Mientras la escoltaban de regreso al hotel, Miguel no podía deshacerse de la sensación de que todos estaban en gran peligro. Pero sabía que no podían retroceder ahora. Estaban demasiado cerca de la verdad.
De vuelta en el hotel, acondicionaron una habitación segura para Lidia, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Sara se unió a ellos más tarde, trayendo más actualizaciones sobre su progreso. Tenemos a algunas personas dispuestas a hablar, dijo. Pero están asustadas. Necesitan garantías de que estarán protegidas. David asintió. Haremos todo lo posible para protegerlas. Pero necesitamos su testimonio. Los días que siguieron estuvieron llenos de entrevistas tensas y reuniones secretas. Uno por uno, reunieron los testimonios que necesitaban, cada uno agregando otra capa a las pruebas condenatorias contra Sánchez y sus asociados. Finalmente, se sintieron listos para hacerlo público. Sara preparó una exposición, detallando meticulosamente la corrupción y los encubrimientos. Organizaron la publicación simultánea del artículo en varios periódicos importantes, asegurándose de que la historia llegara al mayor público posible. La víspera de la publicación, la familia se reunió en su suite de hotel, la tensión y la anticipación casi insoportables. Miguel se sentó con su laptop, actualizando los sitios de noticias, esperando que la historia se publicara. A medianoche, el primer artículo se hizo público. El titular era audaz e inconfundible: corrupción expuesta, cabildero de alto perfil y funcionarios vinculados a encubrimiento corporativo. La historia rápidamente ganó tracción, extendiéndose como reguero de pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Miguel observó cómo los comentarios y reacciones se vertían, una mezcla de indignación y apoyo. David se paró junto a él, una expresión de orgullo y alivio en su rostro. Lo logramos, Miguel. Sacamos la verdad a la luz. Pero incluso mientras celebraban su victoria, Miguel sabía que la lucha no había terminado. Habría repercusiones, y necesitaban estar preparados para lo que viniera. A la mañana siguiente, las noticias estaban llenas de informes sobre Sánchez y varios funcionarios siendo arrestados para ser interrogados. La indignación pública fue inmensa, y los llamados a la justicia resonaron por todo el país. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, la familia López sabía que habían hecho una diferencia. Habían enfrentado probabilidades increíbles y emergido victoriosos, su compromiso con la justicia inquebrantable. Una noche, mientras se reunían en su suite de hotel, Victoria reflexionó sobre su viaje. Hemos pasado por mucho, dijo, su voz llena de orgullo. Pero también hemos logrado mucho. Estoy tan orgullosa de todos ustedes. David asintió, sus ojos llenos de gratitud. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de marcar una diferencia, de dejar el mundo un lugar mejor. Miguel miró alrededor a su familia, sintiendo un profundo sentido de realización. Se habían unido para luchar por lo correcto, y habían tenido éxito. Pero también sabía que su trabajo no había terminado. Hemos comenzado, dijo. Pero todavía hay mucho más por hacer. Y estoy listo para lo que venga. Mientras se sentaban juntos, el futuro se extendía ante ellos, lleno de desafíos y posibilidades. Habían demostrado que incluso frente a una gran adversidad, la verdad podía prevalecer y se podía hacer justicia. La familia López había forjado un legado de integridad y valentía, y estaban decididos a continuar su lucha por un mundo mejor. Juntos, sabían que podían enfrentar cualquier cosa que se les presentara, unidos en su compromiso con la justicia y su creencia en el poder de la verdad. Los días posteriores a la publicación de la exposición de Sara Jiménez fueron un torbellino. Los canales de noticias estaban llenos de actualizaciones y la historia se convirtió en el titular principal en todo el país. La figura alguna vez sombría de Ricardo Sánchez ahora era un nombre conocido, sinónimo de corrupción y engaño. La familia López observaba cómo las ondas de sus esfuerzos se extendían, impactando vidas mucho más allá de las suyas. De vuelta en su suite de hotel, la atmósfera era de optimismo cauteloso. La victoria era significativa, pero la amenaza permanecía. Miguel sabía que los enemigos poderosos no caerían sin luchar. Hemos hecho algo increíble, dijo Emma, desplazándose por artículos de noticias en su tableta. La gente finalmente está viendo la verdad. Pero necesitamos mantenernos vigilantes, les recordó David. Todavía hay mucho en juego. Victoria, siempre el ancla de la familia, colocó una mano reconfortante sobre el brazo de David. Hemos enfrentado tanto ya. Lo que venga después, lo enfrentaremos juntos.
Mientras tanto, Miguel ya estaba pensando en sus próximos pasos. Habían expuesto a Sánchez, pero ¿qué había del sistema más amplio que permitía que floreciera tal corrupción? Sabía que necesitaban presionar por un cambio más sistémico. Sara, dijo Miguel durante una reunión con la periodista, necesitamos asegurarnos de que esto lleve a una reforma real. Exponer a Sánchez es solo el comienzo. Necesitamos presionar por cambios legislativos, proteger a los informantes y asegurar una mayor transparencia. Sara asintió, sus ojos brillando con determinación. Tienes razón. Ya he comenzado a redactar piezas de seguimiento. Podemos usar este impulso para abogar por los cambios que necesitamos. Mientras estrategizaban, los López recibieron una llamada de su abogado, informándoles que se estaba convocando una audiencia en el Congreso para investigar las revelaciones. Fueron invitados a testificar, a proporcionar relatos de primera mano de sus experiencias y las pruebas que habían reunido. La idea de testificar ante el Congreso era intimidante, pero sabían que era un paso necesario. La familia se preparó meticulosamente, con David y Miguel revisando documentos y redactando sus declaraciones. Emma y Carlos ofrecieron apoyo moral, ayudando a mantener a todos centrados y enfocados. El día de la audiencia llegó, y los López entraron en los grandiosos salones del Capitolio con una mezcla de ansiedad y resolución. La sala de audiencias estaba llena de periodistas, políticos y miembros del público, todos ansiosos por presenciar el procedimiento. Mientras tomaban sus asientos, el presidente llamó a la sesión. Estamos aquí hoy para investigar las serias acusaciones de corrupción y encubrimiento expuestas por los recientes informes. Escucharemos el testimonio de aquellos directamente involucrados en descubrir estas verdades. David fue el primero en testificar. Habló con elocuencia y pasión, relatando su trabajo en el caso, las amenazas que había enfrentado y la determinación que lo había impulsado a buscar justicia. Sus palabras resonaron profundamente, pintando un vívido cuadro de los desafíos y sacrificios involucrados. Luego fue el turno de Miguel. Respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Mi nombre es Miguel Hernández, comenzó, su voz firme. Durante años, no supe del legado de mi padre ni de las batallas que libró. Pero cuando supe la verdad, supe que tenía que ayudar a continuar su trabajo. Descubrimos pruebas de una corrupción profunda y generalizada que amenaza el tejido mismo de nuestra sociedad. Esto no se trata solo de un hombre o una corporación, se trata de un sistema que permite que tales injusticias florezcan. La sala estaba en silencio, pendiente de cada una de sus palabras. Miguel detalló su investigación, los documentos que habían encontrado y los testimonios que habían reunido. Habló de los informantes que habían arriesgado todo para sacar la verdad a la luz y de la necesidad de protecciones más fuertes y una mayor rendición de cuentas. A medida que la audiencia avanzaba, otros testigos proporcionaron pruebas corroborativas, pintando un cuadro completo de la conspiración. El impulso era palpable y los llamados a la reforma crecieron más fuertes. Después de la audiencia, la familia López fue rodeada por periodistas, todos clamando por una declaración. Miguel les habló con la misma claridad y convicción que había mostrado en la audiencia. Esto es solo el comienzo, dijo. Hemos dado un paso significativo, pero debemos seguir presionando por el cambio. Necesitamos asegurarnos de que prevalezca la justicia y que nadie esté por encima de la ley. En las semanas siguientes, las consecuencias de la audiencia fueron inmensas. Varios funcionarios de alto rango fueron acusados y el imperio de Sánchez comenzó a desmoronarse. La indignación pública llevó a una nueva legislación destinada a aumentar la transparencia y proteger a los informantes. A lo largo de todo esto, la familia López permaneció unida, su vínculo más fuerte que nunca. Habían enfrentado una adversidad increíble y emergido victoriosos, su compromiso con la justicia inquebrantable. Una noche, mientras se reunían en su suite de hotel, Victoria reflexionó sobre su viaje. Hemos pasado por mucho, dijo, su voz llena de orgullo. Pero también hemos logrado mucho. Estoy tan orgullosa de todos ustedes. David asintió, sus ojos llenos de gratitud. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de marcar una diferencia, de dejar el mundo un lugar mejor. Miguel miró a su alrededor a su familia, sintiendo un profundo sentido de realización. Se habían unido para luchar por lo correcto y habían tenido éxito. Pero también sabía que su trabajo no había terminado.
Hemos comenzado, dijo. Pero todavía hay mucho más por hacer. Y estoy listo para lo que venga. Mientras se sentaban juntos, el futuro se extendía ante ellos, lleno de desafíos y posibilidades. Habían demostrado que incluso frente a una gran adversidad, la verdad podía prevalecer y se podía hacer justicia. La familia López había forjado un legado de integridad y valentía, y estaban decididos a continuar su lucha por un mundo mejor. Juntos, sabían que podían enfrentar cualquier cosa que se les presentara, unidos en su compromiso con la justicia y su creencia en el poder de la verdad. El sol de la mañana arrojaba un resplandor dorado sobre las bulliciosas calles de Nueva York. Habían pasado varias semanas desde la audiencia en el Congreso y la familia López comenzaba a establecerse en una nueva rutina. La ciudad que una vez les parecía extraña e intimidante ahora se sentía como un segundo hogar, un lugar donde habían luchado y ganado una batalla significativa. Miguel estaba sentado en un pequeño café cerca de su hotel, bebiendo su café y leyendo las últimas noticias. Los titulares aún zumbaban con actualizaciones sobre las consecuencias de sus revelaciones. Sánchez y varios de sus asociados habían sido arrestados y una ola de reformas estaba barriendo los paisajes corporativos y políticos. Era una victoria, pero Miguel sabía que era solo un paso en un viaje mucho más largo. David se unió a él, con su propia taza de café. «Buenos días, hijo», dijo, sentándose con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Buenos días, papá», respondió Miguel. «¿Cómo te sientes?» David respiró hondo, saboreando el momento. «Cansado, pero bien. Ha sido un largo camino, pero estoy orgulloso de lo que hemos logrado». Miguel asintió, sus pensamientos derivando hacia el futuro. «He estado pensando, papá. Hemos expuesto mucho, pero todavía hay mucho más por hacer. Necesitamos seguir presionando por el cambio, por la justicia». Los ojos de David brillaron con orgullo. «No podría estar más de acuerdo. Hemos comenzado algo importante y depende de nosotros verlo hasta el final». Mientras conversaban, Victoria, Emma y Carlos llegaron, uniéndose a ellos en la mesa. Había un sentido de unidad y propósito entre ellos, un vínculo forjado a través de sus luchas y triunfos compartidos. Victoria sonrió cálidamente a su familia. «Hemos llegado tan lejos, pero necesitamos pensar en lo que viene después. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?». Emma se inclinó hacia adelante, su expresión pensativa. «Deberíamos continuar nuestra defensa. Hay tantas personas que necesitan ayuda, que necesitan una voz. No podemos detenernos ahora». Carlos asintió en acuerdo. «Y necesitamos mantenernos conectados con las personas a las que hemos ayudado. Sus historias merecen ser contadas y necesitamos asegurarnos de que sean escuchadas». Miguel sintió una oleada de determinación. «Podemos comenzar una fundación, algo que se enfoque en la transparencia, la justicia y la protección de los informantes. Hemos visto de primera mano cuán poderoso puede ser la verdad. Hagamos que sea nuestra misión seguir sacando a la luz». La familia intercambió miradas emocionadas, la idea generando un renovado sentido de propósito. Pasaron los siguientes días brainstorming y planeando, cada uno aportando sus fortalezas y perspectivas únicas a la mesa. La vasta experiencia legal y las conexiones de David proporcionarían una base sólida para su trabajo de defensa. La compasión y empatía de Victoria guiarían sus esfuerzos para apoyar y proteger a aquellos que se presentaran con sus historias. Las habilidades de investigación meticulosas de Emma y el talento de Carlos para la red y la comunicación ayudarían a construir una organización robusta y efectiva. Mientras trabajaban, también se tomaban el tiempo para disfrutar de la ciudad y la compañía del otro. Visitaron museos, asistieron a conciertos y exploraron los diversos vecindarios de Nueva York. Estos momentos de normalidad y alegría fueron un recordatorio de por qué habían luchado tan duro, por un mundo mejor y más justo para todos. Una noche, mientras estaban sentados juntos en su suite de hotel, Miguel compartió un pensamiento que había estado en su mente. «He estado pensando en algo», dijo, mirando a su alrededor a su familia. «¿Y si usamos nuestra plataforma no solo para luchar contra la corrupción, sino también para celebrar a aquellos que se levantan por lo que es correcto? Podríamos resaltar historias de valentía e integridad, mostrarle al mundo que el cambio es posible». Los ojos de Victoria se iluminaron. «Esa es una idea maravillosa, Miguel.
La gente necesita esperanza, necesitan ver que sus acciones pueden hacer una diferencia. David estuvo de acuerdo. Y honraría a todos los valientes individuos que han arriesgado tanto para hablar. Es una manera de mantener vivo su legado. Emma sonrió. Podríamos crear una serie de documentales, artículos destacados, tal vez incluso un podcast. Hay tantas maneras de contar estas historias. Carlos agregó, y podemos asociarnos con escuelas y universidades, crear programas educativos que inspiren a la próxima generación a levantarse por la justicia. La emoción en la sala era palpable mientras discutían sus planes. Sabían que no sería fácil, pero estaban comprometidos a marcar una diferencia. Habían visto el poder de la verdad y la integridad y querían compartir eso con el mundo. A medida que finalizaban sus planes, la familia López sintió un sentido de realización y esperanza. Habían enfrentado desafíos increíbles y emergido más fuertes, unidos por su compromiso compartido con la justicia. Sabían que habría más batallas por delante, pero estaban listos para enfrentarlas juntos. Las semanas que siguieron fueron un borrón de actividad mientras establecían su fundación, contactaban a posibles socios y comenzaban su trabajo de defensa. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con personas de todos los ámbitos de la vida expresando su apoyo y gratitud. Una mañana, mientras Miguel se preparaba para una reunión con un posible donante, recibió una llamada de Lidia. Ella había sido una aliada constante a lo largo de su viaje y sus contribuciones habían sido invaluables. Miguel, dijo, su voz llena de emoción. Solo quería agradecerte. Por creer en mí, por luchar por lo que es correcto. Has hecho una verdadera diferencia. Miguel sintió un nudo en la garganta. Gracias, Lidia. No podríamos haberlo hecho sin ti. Y esto es solo el comienzo. Mientras colgaba, Miguel miró hacia la bulliciosa ciudad abajo. Sintió un profundo sentido de gratitud por el viaje que habían emprendido y las personas que los habían apoyado en el camino. El camino por delante era largo, pero estaba seguro de que estaban en el camino correcto. La familia López había demostrado que incluso frente a una gran adversidad, la verdad podía prevalecer. Habían construido un legado de valentía e integridad y estaban decididos a continuar su lucha por la justicia. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que se les presentara, unidos en su compromiso de hacer del mundo un lugar mejor.